Salud y paz en Jesucristo, mi Señor. Hoy es un día bien propicio para hablar de la resurrección, de esa buena noticia que bajó del cielo para enseñarnos que no todo terminó cuando las cosas han muerto, que no todo ha terminado cuando hay malas noticias, cuando pensamos que todo se ha perdido. Y yo sé que usted sabe de lo que le hablo, pero yo le digo a usted, no, quiero que extiendas, yo sé lo que estás pensando, quiero que extiendas tus pensamientos porque te voy a enseñar una resurrección que va a trascender estos momentos y te va a acompañar durante todos los días de tu vida para cualquier circunstancia de muerte o de cercanía de muerte o cuando pienses que todo se ha perdido. Esto va mucho más allá. Y nos vamos a apoyar en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. En el contexto, para los que no han escuchado y para recordar a los que ya saben esta historia, advirtiéndoles que lo que les voy a hablar no es una enseñanza tradicional. Ya saben, lo que procuro es ampliar vuestro entendimiento o mejor, darle el entendimiento correcto del cielo para que el velo del error o de la ignorancia de las escrituras ya no siga ocurriendo en nuestras vidas. Y sé que hay más. No soy yo el fin de las cosas o de las enseñanzas, pero reciba lo que viene de parte de Dios. Medite en esto y quiero que derrumbe, ponga a un lado todos sus pensamientos preconcebidos y dé la oportunidad de que Dios le hable y luego medite en ello y tome una decisión. Así se leen las escrituras, así con este entendimiento. La muerte de Lázaro. Sabemos que Lázaro, Marta y María eran hermanos y eran amigos de Jesús. Dice la escritura, Jesús los amaba. Jesús los amaba a ellos, eran amigos de Jesús, pero no una amistad carnal, no una amistad almática. Recuerden que María fue aquella mujer que ungió a Jesús con perfume de nardo puro y enjugó sus cabellos los pies de Cristo. Y como un acto profético de la muerte de Jesús que vendría más adelante. Y demostrando que María creía, y tal vez, no lo dice la escritura, pero tal vez María fue la persona que llevó la luz de Cristo a su casa, a Marta y a Lázaro, para que finalmente eh, Jesús tuviera esta estima espiritual y también personal con ellos, producto de la fe que, que estos tenían en Jesús. Entonces no pierdan este detalle de que Jesús los amaba a ellos y nos recuerda la escritura. Cuando Jesús ama a una persona y se manifiesta en ellos, cuando las personas creen en Jesús, tienen sus mandamientos y los guardan, dice Juan, creo que 14:21. Entonces dice Jesús, mi Padre lo amará, yo los amaré. Yo creo que aquí está un ejemplo de cómo es que es el amor de Cristo. Y me manifestaré a ellos. Entonces Jesús amaba dentro de la justicia de Dios a estas personas. Cuando Lázaro muere, pues sus hermanas, cuando enferma, perdón, sus hermanas mandan a llamar a Jesús, que no se encontraba en esa aldea de Betania donde ellos residían. Y Jesús, al escuchar la noticia, no regresa a Betania inmediatamente, sino que espera unos días y le dice, esta enfermedad, le dice a sus discípulos, ya empezó la enseñanza con los discípulos, escuchen enseñanza para ustedes, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pues necesita a veces Dios dar a conocerse entre los hombres, porque ¿cómo creerán en Dios si no hay nadie que predique, si no hay nadie que enseñe a Dios, si no hay nadie que muestre la gloria de Jesucristo? Y a veces Jesucristo, Dios tenía que hacer ciertos actos gloriosos, especialmente aprovechando este acontecimiento, esta enfermedad de Lázaro, para que muchos judíos que habían venido de otras partes a consolar a Marta y a María, y especialmente sus discípulos, vieran cosas extraordinarias.
porque Jesús también les dice a ellos, yo me alegro de no haber estado allí cuando Lázaro murió, porque ya les había dicho, Lázaro duerme. Ah, qué bueno que duerme. No, yo no estoy hablando de ese sueño de reposo como tú y yo disfrutamos en las noches para descansar. Hablo del dormir, del sueño de la muerte, porque Lázaro les dice claramente, ha muerto. Y esta expresión de que Lázaro duerme es una expresión espiritual correcta. Se la voy a explicar más adelante. Y entonces van al sitio y cuando llegan al sitio, Marta oye que Jesús viene y va a su encuentro. Y lo primero que Marta le dice es esto que está aquí reflejado en el verso 21 de ese capítulo 11 de Juan. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo imagino las oraciones de Marta. Es decir, mientras su hermano estuvo enfermo, oh Dios, trae a Jesús, que Jesús llegue pronto. Sus oraciones estaban enfocadas y limitadas por lo que ella pensaba que debía ocurrir, por lo que ella pensaba cómo Dios debía actuar. Si llega antes que muera, mi hermano se salva. Si no llega, mi hermano se va a morir. Y eso fue lo que le dijo. Como Cristo no llegó en el tiempo en que Marta, como a veces nosotros los hombres esperamos que deben ocurrir las cosas y de la manera que creemos que deben ocurrir, entonces Marta dijo, ya Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero llegaste tarde y murió, ya no hay nada que hacer por él. Y esto ocurre cuando nosotros desconocemos el poder de Dios y creemos que Dios debe obrar como a nosotros se nos ocurre, aunque nuestras oraciones parezcan muy hermosas, aunque, bueno, lloremos, nos entreguemos, nos contristemos, que leamos la palabra 1.000.000 de veces, pero le seguimos pidiendo a Dios a nuestra manera y no dejamos a Dios en la libertad de su espíritu que Él obre como Él quiera. Como en el caso de la resurrección que Marta ignoraba. La iglesia también pasa por estas limitaciones que tiene Marta. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de que la muerte fue vencida por Jesucristo, aún la muerte sigue teniendo un peso muy importante en la vida de los discípulos de Cristo? Se los voy a demostrar. Basta con que alguien muera, muchos hermanos, una congregación entera, es decir, grupal o individualmente oramos por el enfermo para su sanidad, para evitar que muera, para que la gloria de Dios se manifieste. Pero basta con que nos digan que ya no creen que se va a salvar, que está demasiado grave para que todo el mundo empiece a orar, bueno Señor, si es tu voluntad, acógela en tu seno. O basta que nos digan que ya murió para que inmediatamente recojamos las maletas de la oración por la vida y está listo. Vamos al siguiente paso. Ahora lo que es que aconsejar a la gente, hacer los actos funerarios, etcétera. Pero Dios te tiene hoy una buena noticia, te las recuerda. Que cuando las cosas están muertas, para Dios las cosas no están muertas. Él es un Dios de vivo y Él no ve muerte, Él ve siempre vida más allá de la muerte. Te quiere mostrar que el camino de la vida no termina con la muerte, ni con una mala noticia, ni con un mal diagnóstico, ni porque un juez se haya levantado a dictar una sentencia condenatoria o declaratoria de algo. Tenemos que vencer la barrera del poder de la muerte que aún está incrustada en nuestras vidas. Y eso es lo que hoy te vengo a enseñar de parte del Señor. Entonces María, limitada como la mayoría, dice, no, Señor, ya, ¿para qué? Todo terminó, no llegaste a tiempo, Dios no actúa a tiempo, como yo pensaba, así que ya no hay alternativa porque las cosas deben ser como yo me imaginaba. Qué cosas, ¿no? Qué cosa con nosotros las personas, que queremos enseñarle a Dios cómo Él tiene que actuar y en qué tiempo. Y si no, ya contigo no quiero hablar de ese tema. Vamos a otra cosa, Dios. Entonces, dice en el 22, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Bueno, aunque Marta indudablemente negaba la resurrección, no la entendía,
Ahora lanza una frase profética que Dios va a tomar para dar la buena noticia, la buena nueva. Y dice, tu hermano resucitará. Aquí aprendemos que la fe que vence todas las cosas es una fe determinada. Jesús veía gente llorando, veía las convicciones de fe de Marta en cuanto a las limitaciones, sabía que todo el mundo entendía lo de la resurrección de otra manera, que la muerte era un hecho ya irrevocable, pero Jesús, como te llama a ti y a mí, nos llama a ser determinados como Jesús. Tu hermano resucitará. Tiene que creerle a Dios. Usted no tiene que moverse en lo que entiendan la mayoría. De allí la importancia de a quién estás escuchando. Porque uno habla, uno cree lo que uno oye, lo que uno ve, lo que uno estudia, lo que uno aprende. ¿Qué es lo que estás escuchando? Aquí está hablando el autor y consumador de la fe, el Hijo de Dios. Tu hermano resucitará. Marta continúa diciendo, frente a esta expresión, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta evidentemente no entendía lo que Jesucristo iba a hacer o lo que le quería decir. Y esto lo dice Marta porque era lo que ella aprendió, lo que ella sabe desde niña, tal vez desde las sinagogas, en su familia, la tradición, un mentor, un profeta, un pastor, un apóstol, quien sea, es lo que ella sabía. Y la gente habla lo que sabe, mi hermano. Y Jesús también lo entiende así, Él lo sabe. Por eso no se molesta. Y cuando Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, aquí no se lee que Jesús diga amén. No, Jesús no confirma esto que Marta expresa, sino que él, como un pedagogo amoroso, le dice, Marta, yo soy en el 25 la resurrección y la vida. Es decir, Marta, yo no soy como tú piensas. La resurrección no es como tú piensas. Primero, que la resurrección es un hecho que le ocurre solamente a los muertos. Porque tu hermano murió y me está diciendo que estando muerto, un día postrero, que tú no sabes cuándo es, él va a resucitar. Regla número 1, primera enseñanza mala. 2, que la resurrección es un día, como un acto formal donde todos van a resucitar. No, Marta. La resurrección no es de muertos, ni la resurrección es un día, ni es un acto que va a ocurrir un día para los muertos. Ni la resurrección está circunscrita a las personas que han muerto, como creen la mayoría, que piensan en la resurrección con ocasión a la muerte de una persona o y de lo que va a pasar con esa persona, porque ha muerto, o de todas las personas, en este caso de la Iglesia de Jesucristo, que han muerto. Entonces un montón de gente va a resucitar primero y luego van a resucitar otros en el mismo día, donde la Escritura no dice que eso va a ocurrir en el mismo día, ni va a ocurrir así tampoco. Y Jesucristo te dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que no es un acto, no es un día, la resurrección es una persona. Y esa persona soy yo. Yo estoy vivo, estoy aquí, yo soy el juez de vivos y de muertos, mi Padre me ha dado esa potestad. Y así que la gente resucita es cuando yo digo, no cuando la gente cree, no cuando la gente se le enseñó, ni de la manera como la gente espera que ha de ser como tú piensas, Marta, que tu hermano va a resucitar en la resurrección, entendiendo que es la resurrección de los muertos, sabiendo que Dios no es
Dios de muertos, sino de vivos. Lo que pasa es que, como lo dijo a los saduceos, lo que pasa es que ustedes erráis, se equivocan. Ustedes y todos los que piensan de esa manera ignoran las escrituras, o la ignoran o las malinterpretan. Por eso dice erráis. Y además desconocen el poder de Dios, ignoran el poder de Dios. Porque piensan que es que Dios se tiene que mover es de una manera y de la manera como ustedes quieran. Y ni mi Padre ni yo nos limitamos en nuestro poder. Hacemos como queremos dentro de nuestra justicia. Como queremos. La creación es nuestra. Y dice Jesucristo, yo soy la resurrección. Y yo te estoy diciendo, Marta, que tu hermano resucitará. Y lo vas a ver. Les digo yo ahora a ustedes, y lo vamos a ver. Lázaro no tuvo que esperar aquel día de fábula en que resucitarían los muertos, sino que ese mismo día Dios lo resucitó. Y empieza a hablar la gente tontería, no, que eso no es una resurrección, eso lo revivió, y empieza, eso es una resurrección. Porque la resurrección no es únicamente lo que usted cree, mi hermano. La resurrección es lo que Jesucristo diga. Y como Él diga y a quien y sobre quien Él quiera hacerlo. Sujétese a Cristo. Crea el poder de Dios de las distintas maneras como Él quiere manifestarlo. Usted no le puede poner límites a Dios porque usted crea otra cosa. Con su mente natural ilimitada, llena de teologías huecas y de fábulas judías. Entonces, Jesucristo le empieza a explicar a Marta. Y este detalle de amar, presten atención que le dije, porque estando allí un montón de gente, Jesús no le habla a todos, le habla a Marta. Mira, Marta, te voy a revelar algo a ti, a quien amo. Porque dice la Escritura que Jesús revela los misterios de su reino a sus discípulos, a los que Él ama, porque sabe que ellos lo aman a Él. Por eso no le explica esto a todo el mundo, sino a Marta. Y hoy te lo está explicando a ti, y espero que tú no seas como Marta, sino que le creas a Dios. La resurrección funciona así, Marta. La resurrección no es después que la gente muere, sino que la resurrección comienza aquí estando en la tierra mientras tú físicamente, biológicamente estás viva. Y funciona así. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, porque yo soy la resurrección, ¿en quién más va a creer? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la resurrección comienza cuando ponemos nuestra fe genuina en Jesucristo. Tú, antes de creer en Jesucristo, morabas en tus pecados y delitos, siendo el principal pecado no haber creído en Jesucristo, de lo cual, cuando crees, es porque el Espíritu Santo te convenció de pecado. ¿Qué pecado? El no haber creído en Cristo. Entonces, cuando crees en Cristo, abandonas ese pecado de la incredulidad y entras a creer en Él, y en Él se activa el poder de su resurrección para tomarte del poder de la muerte que está tu espíritu, esto es espiritualmente hablando, y te arranca de la potestad de las tinieblas y te da la vida espiritual, porque el espíritu es el que da vida, y Él es el espíritu, Él es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Él te toma y te traslada a su reino para que tú permanezcas en Él. Entonces, Él te sacó de la muerte a la vida espiritual. Allí comenzó la resurrección. La resurrección es aquí en la tierra y no después de la muerte. Y esto es muy importante entenderlo. Porque tú empiezas a disfrutar de la resurrección y de su poder es aquí en la tierra. Mientras estás vivo y cumples estas condiciones de fe en Jesucristo. Entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive, y todo aquel que vive, ¿y quién es todo aquel que vive? Todo aquel que ha creído en Jesucristo, porque Jesucristo le dio vida por haber creído en Él.
Y todo aquel que vive y cree en mí, es decir, no solamente creíste para salvación, para darte vida, sino que ahora debes permanecer en la vida, unido a mí, seguir creyendo en mí ahora que estás vivo espiritualmente. Y este que cree en mí, que tiene vida porque yo se la di, porque lo resucité, y cree en mí, aunque esté muerto, y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es la vida eterna. Así que la resurrección, mi amado hermano, mi amada hermana, es un camino y el camino es Cristo. Y el camino comienza cuando de la resurrección, cuando usted cree en Cristo. Allí comenzó la resurrección. Y la característica o la particularidad que tiene el camino, este camino, es que no es un acto, es un camino eterno que comenzó un día cuando creíste en Cristo, pero este camino, a diferencia de otros caminos que terminan, este no termina. No tiene fin. Por eso, el poder de la resurrección hace que tú no mueras eternamente. Pero necesitas creer para vida y teniendo vida, continuar creyendo para que no mueras eternamente. Y cuando habla de no morir eternamente, habla de tu espíritu y de tu alma, que es lo que tú tienes que cuidar. Porque mi hermano, tú eres espíritu. Tú antes que cuerpo, eres espíritu. Tu cuerpo un día va a quedar aquí en la tierra. Se va a desboronar. Vas a perecer. Pero tu espíritu, que realmente eres tú, ese es el que va a vivir eternamente, porque la resurrección, que es Cristo, operó en tu vida y se unió a tu vida, tu espíritu con el de Él, y ya no morirás eternamente. ¿Se das cuenta, Marta, que la resurrección no es como el caso que tú piensas de tu hermano que está muerto y tienes que esperar un día, o sea que la resurrección es después de la muerte? No, la resurrección comienza en vida por causa de la fe en mí, continúa si sigues creyendo en mí y la vida eterna te perseguirá, estará contigo, no morirás jamás espiritualmente porque sigues creyendo en mí. Esa es la verdadera resurrección. Así que si la resurrección también comienza aquí en vida y la vida se une a ti, aquel que es la resurrección y la vida viene a morar dentro de ti, estando tú en vida, también puedes producir vida, operando el poder de la resurrección que nace por la fe y la declaración, por el moverse de Dios usándote a ti para traer de la muerte espiritual a la vida espiritual a muchos, inclusive para dar vida a cuerpos que están enfermos, para dar vida a cuerpos que están muertos ya, para dar vida a situaciones, a matrimonios que están muertos, a declaraciones, a circunstancias negativas, a todo puede tener vida si tú entiendes esto en la justicia de Dios. Entonces, fíjense que siendo la resurrección un camino continuo, tiene varias fases ese camino. Cuando comienza, cuando permaneces en él, y en la fase en la que la gente solamente cree y se queda ahí atascado, que es con ocasión de la muerte, en la que somos trasladados con un cuerpo diferente para continuar la eternidad que ya comenzó aquí en la tierra. Entonces, a Marta Jesucristo le revela esto solo a ella porque la ama, y le pregunta a Jesucristo, y esta pregunta te la hace Jesús hoy a ti: ¿crees esto? Fíjate que él no dice ¿creen ustedes esto?, sino a Marta, a quien amaba. ¿Crees esto? Y Jesús se lo pregunta porque sabe que va a poner a Marta a tomar una decisión. Porque la fe que le agrada a Dios es la fe que requiere de una determinación que se aparta de las mayorías, que no es como los demás. Porque ¿crees esto, Marta? Porque yo sé que te estoy poniendo a decidir entre lo que tú has aprendido durante toda la vida, lo que tú has creído, lo que la mayoría cree, pero yo, quien te amo, el Hijo de Dios,
la palabra encarnada, el espíritu de la profecía, el Hijo de Dios, la máxima autoridad profética, el que participó con mi Padre en la creación de los cielos y de la tierra, el que está con Él desde el principio, el que soy la verdad, te lo estoy diciendo. Y tienes que, o me crees a mí, o sigues creyendo como creen los demás, el lote común. O eres diferente porque yo te lo estoy enseñando, o eres como los demás. Y eso depende de ti, Marta. Es una decisión tuya, determinada, así como la fe de Abraham determinada. Sal de tu casa y tu parentela y salió. Sacrifícame a tu hijo y estuvo dispuesto a hacerlo. O como aquella mujer, Ruth, dejó su casa, su familia, su parentela, para seguir y ser fiel a una mujer y al Dios de ella, hasta la muerte. Eso implica una determinación que rompe todos los esquemas tradicionales y la comodidad de una vida, que para no estar en problemas con los demás, pensar como los demás, ser de los demás, ser del mismo grupo teológico o de la misma congregación de esta corriente o de esta denominación, se amoldan a ellos. Con Cristo no funciona así. Cristo dice, o me crees a mí o te acomodas, sigues creyendo como los demás. Eso te lo pregunta Cristo Dios, Jesús a ti. ¿Y qué hizo Marta? Finalmente Marta no le creyó a Jesús, porque cuando Jesús más adelante dio la orden, remuevan la piedra, la primera que puso una observación o un pero fue Marta. Señor, pero ya va, ¿qué estás haciendo? Ya tiene 4 días de muerto, eso hiede. Sí, Marta no creyó nada. Por eso dije, Marta, pero no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Pero Marta no creyó. Como muchas personas no creen, hoy les estoy diciendo que la resurrección no es un día como se lo esperan, sino que Cristo, mira, hoy no es el día, ese día postrero que tú esperas. No, yo soy la resurrección y estoy dando la orden hoy de que hoy Lázaro salga y él con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, despertó del sueño de la muerte a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y el que es la resurrección trasladó ese poder al espíritu que estaba dormido. Lázaro no conocía esto que Jesucristo le estaba enseñando a Marta de la resurrección. Lázaro pensaba lo mismo seguramente que Marta. Pero hasta que escuchó la resurrección y la vida llamándolo. Ahora, yo quiero decirle algo muy importante, por lo cual muchas personas en esta fase de la resurrección solamente se quedaron enclavados allí, que viene después de la muerte. Hay que entender el momento profético en que Lázaro fue resucitado, porque es que fue resucitado. Muchos no fue resucitado, él fue revivido. Mire, hermano, dejen de ignorar el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta como Él diga y como Él quiere. Dice la Escritura que Él iba a resucitar a Lázaro y lo está resucitando. Esto no es otra cosa. Si usted piensa que estaba haciendo otra cosa, entonces usted no le cree a Jesús ni a sus palabras. Quiso hacerlo de esa manera. Lázaro murió durante el pacto antiguo. A ver, aunque estos hechos están relatados en los evangelios, si usted en la Biblia suya dice desde antes de Mateo una paginita que dice ahí Nuevo Testamento, en realidad Lázaro murió en el antiguo pacto. Permítame explicarle. El nuevo pacto profetizado en Jeremías es anunciado por Jesucristo el día de la cena del Señor. Cuando levanta la copa con vino, esta es mi sangre, el pacto nuevo que será sangre que será derramada por vosotros para la remisión de sus culpas, de sus pecados. Y horas después, Jesucristo consuma ese pacto en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario es donde se ejecuta y comienza el nuevo pacto. De tal forma que todo lo que ocurrió anteriormente, narrado en los evangelios hacia atrás, eso forma parte del viejo pacto.
de la ley y los profetas. Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas y la cumplió plenamente. Esto no es el nuevo pacto. Así que Lázaro estaba durmiendo el sueño de la muerte, como todos los del pacto, del viejo pacto, que por causa del pecado los cielos estaban cerrados y solo los más santos, los más escogidos, como los héroes de la fe, podían trascender directamente a los cielos, como Abraham, como Moisés, como Elías. Esos que están narrados, ellos directamente al cielo. La mayoría debían descansar en el polvo de la tierra por causa del pecado, porque Jesucristo no había traído todavía el nuevo pacto, no había abierto el camino al Padre y no había venido todavía, sino hasta ese día de la cruz del Calvario, y 3 días después en la resurrección es que se abrirían los cielos, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en este momento Jesucristo no había ido a la cruz del Calvario, Lázaro estaba durmiendo y fue llamado su espíritu por la resurrección, y Dios mostró su poder para glorificar a Jesucristo delante de muchos que estaban allí y mostrarnos a ti y a mí que eres la resurrección. Ahora, después que Cristo muere en la cruz del Calvario, comienza el pacto de la gracia, los cielos se abren, y por eso es que usted y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia, y el que muere en Cristo Jesús, como dice el capítulo 14 de Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en Jesucristo. ¿Por qué ellos son bienaventurados? Porque ya ellos está abierto el cielo completamente. Al morir aquí en la tierra van directo al cielo. Hay que distinguir entonces si la persona murió en el antiguo pacto o murió bajo el nuevo pacto. Y una prueba de eso está inclusive en aquel ladrón que fue justificado. Es decir, que ya no era visto como un ladrón para Dios, porque creyó en Jesús. Y ese mismo día, como se lo prometió Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De tal forma que este ladrón, ese mismo día en que comenzó el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, estuvo directo en los cielos. Pero Lázaro estaba bajo el viejo pacto. Por eso fue levantado del sueño para mostrarse aquí a los hombres. ¿Puede hacer Cristo que alguien que muera levante su cuerpo para que siga viviendo? También, perfectamente. Por eso tú tienes que entender este poder de la resurrección que es Cristo, que no es limitado, que Él hace como Él quiere. Imagínate el tema de Elías en el viejo pacto. Es tan amplio el poder de Dios que usted no lo puede limitar, que se llevó a Elías, lo traspuso vivo, no experimentó muerte aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Elías pidió tener una mejor resurrección, es decir, su comunión con Dios y su obra aquí en la tierra fue tan extraordinaria que él pidió conocer al Mesías y abrirle el camino al Mesías. Y así fue profetizado y así se cumplió. ¿Acaso su espíritu no vino en Juan el Bautista, como está en las Escrituras? Y el mismo Jesucristo dijo de él: si quieren recibirlo, la misma pregunta muy parecida que le hizo a Marta. Marta, yo sé que esto es difícil de creer porque a ti se te ha enseñado otra cosa durante tantos años. Por eso le dice, si lo quieren recibir, es un asunto si ustedes me quieren creer o no. Porque yo sé que no es fácil de entender. Pero Juan es el Elías que había de venir. Y eso lo confirman ustedes en el capítulo 11 de los Hebreos, cuando dice, y otro prefirieron y solicitaron una mejor resurrección. Elías pidió, yo quiero abrirle el camino a Jesús, yo quiero conocer a Jesucristo, yo quiero morir. Claro. ¿Y por qué fue llevado vivo? Quiero darle este dato. Porque si Elías muere terrenalmente, fíjense, esto es parte de la resurrección, como obra el poder de Dios, como Él quiere. No como su mentecita se lo enseña teológica ahí en sus enredos y sus fábulas. Porque Dios se lo concedió
Y si él muere eternamente y viene su espíritu, como dice la escritura en Juan, entonces estamos en presencia de una reencarnación. Y Dios dice, no, reencarnación jamás. Elías, lo que tú me pides, la única forma de que yo te lo conceda es que te traiga vivo, no mueras aquí en la tierra, tu espíritu regrese, pose en la persona, en este caso de Juan, se vestía hasta similar a Elías, y aquí es donde vas a morir biológicamente, como murió decapitado. Por eso dijo Jesús, de hijo de mujer no ha nacido uno más grande que Juan el Bautista, porque no solamente pensaba en Juan, sino que pensaba en Elías, en su espíritu también. No limiten el poder de la resurrección de Dios, Él hace como Él quiere, no sus enseñanzas dogmáticas como las creía Marta. La resurrección funciona como quiere. Y te voy a dar pequeños testimonios. Cuando nosotros entendemos esto, nos atrevemos a navegar mucho más allá de lo que la gente espera. Recuerdo, venía de viaje y el primer día que llegué a la ciudad aquí, antes de ir a mi casa, pasé a visitar a un tío que tenía ya una temporada enfermo. Y cuando llegué, veo un poco de personas, la mayoría cristianos, ahí como resignados. Y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Será que murió mi tío? Y cuando hablo con una prima, no sabías, Eric, no, estoy llegando, dime qué pasa. No, mi papá hace 3 días ha venido deteriorándose al punto que quedó como muerto, catatónico, no sé si esa expresión es correcta, con los ojos atrás, la boca abierta. De verdad tú lo veías y lo único que faltaba era que ya dejara de respirar. Más nada. Y logro comprender. Pero es porque están limitados en el entendimiento de la resurrección. Cuando veo esto, mi fe se enardece y el Espíritu trae a mí aquel episodio de Jairo y su hija. Y entonces le pido a mi prima, ¿me puedes sacar a todas las personas del cuarto, por favor? Y que no entre nadie. Cuando yo esté ahí, entro con mi esposa, oramos por él en el poder de la resurrección, y el Espíritu puso a que, como él tenía la boca abierta y los ojos volteados atrás, el Espíritu puso a soplar sobre su boca. Y dije, Señor, glorifícate, que tu nombre sea glorificado. Y me retiré, no yo. Y me retiré. En la mañana recibo la noticia mediante audios de WhatsApp, mi madre diciéndome que su hija médico, quien había luchado por ella, tenía un primer audio. Nosotros hicimos todo lo posible, ya no hay más nada que hacer, ya esto es inevitable, todo lo que se podía hacer. Y resignada, como la mayoría de esos cristianos, hermanos míos que estaban allí. Y un segundo audio, dándonos la buena noticia. Tía, una buena noticia, un milagro. Mi papá se despertó consciente, está bien hoy, está pidiendo que le den de comer. Y se escuchaba la voz de mi tío, hola Teresa, ¿cómo está? Damos café con leche, quiero café con leche con galleta. El poder de la resurrección que está operando en nosotros en vida puede arrancarle a los hombres de las garras de la muerte. Y también puede traerlos de la muerte. No dudes, mi hermano. No limites el poder de Dios. Aunque hayas escuchado que algo ya se acabó, que alguien le nombraron, declararon una sentencia tal, nada ha muerto, en Dios hay el poder de la resurrección. Y si tú te mueves en ese poder, y esa es la justicia de Dios, así va a ocurrir si le crees al Señor. Otro día fui a visitar a un enfermo en el hospital y lo veía bien mal. Y veía la muerte sobre él. Y di una orden en el Espíritu delante de todos. ¿Quién es aquí cristiano que me ayude? Uno solo, un señor que estaba convaleciendo. Ya. Escúchame, muerte. En el nombre de Jesucristo yo ordeno que hoy nadie se muere en este hospital. ¿Quién se murió en ese hospital ese día? Nadie. Y ese que fui a visitar aguantó ese día. Y está sano y ya está trabajando. Todavía sigue en tratamiento. Y se convirtió al Señor los 2 días después. No por mi causa, otros hermanos le predicaron la palabra. Gloria a Dios por él. Gloria a Dios. El poder de la resurrección, y hay mucho más testimonio. Yo quiero invitarte a que seas determinado y le creas a Cristo y no te muevas en las corrientes dogmáticas, teológicas, en las fábulas judaicas que te llevan a pensar en una resurrección única, un día para todos.
No, mi hermano, créele a Jesús. La resurrección operará cuando Él decide y de la manera como quiera hacerlo. Esa es mi enseñanza para ti en este día. Bueno, ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.